A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajid Mariño. Programa de radio vía web en TNO Radio y tenemos a la doctora Elisa Filiu, una doctora egresada de la Universidad Central de Venezuela, pero que hizo su formación como médico internista en Tarragona, España, y es diabetóloga y trabaja en el este de Francia. Trabaja en la provincia de Alsacia. Y queríamos, en vista de la actualidad que estamos viviendo con el coronavirus, queríamos saber cuál es la realidad, cómo empezó y cómo lo está viviendo un médico actualmente en el epicentro de la infección del coronavirus en Francia. Elisa, encantada de que estés conmigo. Hola, encantada de verdad de participar en esta entrevista y sobre todo contigo. Mira, las cosas aquí en Francia empezaron de forma bastante abrupta. A finales de febrero hubo una reunión cristiana que hizo venir a aproximadamente 2.000 personas. Lamentablemente el coronavirus ya estaba azotando el norte de Italia y no se anticiparon mucho las cosas en ese momento. A finales de febrero empezaron los primeros casos de coronavirus en un hospital llamado el Hospital de Mulhouse. Mulhouse es una ciudad frontaliza con Alemania. Y la llegada exponencial de pacientes fue lo que alertó. Evidentemente los pacientes llegaban en un estado de salud bastante precario porque el coronavirus tiene una característica que es el daño a nivel pulmonar con una neumopatía intersticial bastante llamativa y una degradación del estado general bastante rápida. El hospital de Mulhouse se vio sumergido por el número de pacientes, entonces los hospitales adyacentes como el de Colmar y después el de Sélestat, que es donde estoy yo, hasta llegar a Estrasburgo, empezaron a ver llegar una cantidad de pacientes a urgencias inhabitual. Eso fue en los inicios del coronavirus, a las 2 primeras semanas de marzo. Fue la región la más tocada a principios de marzo y de forma, lo que te digo, rápidamente exponencial. Y eso, ¿qué medidas se tomaron al llegar? Porque en ninguno de los países se tomó previsión entrando el virus. Es la razón por la cual estamos en este momento como estamos con una pandemia. Pero tú como médico de la zona, ¿qué medidas, qué información de general recibieron de la parte de los ministerios? Cuéntame cómo fue ese abordaje primero para los médicos. Lo que primero se vio es que la infección es realmente muy rápida, es decir, el nivel de contagiosidad de este virus es algo que no se había visto antes. Hay que saber que en promedio un infectado va a contagiar a 3 personas, lo cual es enorme como cifra. Una de las cosas que se vio rápidamente es la falta de material, inclusive en países del primer mundo como es Francia. Se necesitaban máscaras específicas llamadas FFP2, que son máscaras que permiten una 99% de parada de la entrada del virus al sistema respiratorio del médico. Esa fue una de las primeras cosas que uno vio rápidamente. Segundo, hay que estar realmente cubierto con un material protector que te cubra inclusive el cabello, porque el virus se pega a todas las superficies corporales. Otra cosa, la utilización de guantes. Entonces eso fue un poquito problemático porque los stocks en los hospitales no No estaban estaban listos completos, claro. para el azote de pacientes que llegaron. Y otra cosa que se vio rápidamente es cómo habilitar una unidad de urgencias que permita justamente el pasaje de pacientes con esta patología y de otros pacientes con otras patologías que llegan habitualmente a urgencias. Esto también fue algo que se aprendió, como se dice en Venezuela, a los coñazos, es decir, por la llegada de pacientes, el estar completamente obstruidos por neumonías relativamente graves. La mayoría de las que llegaban a urgencias eran bastante graves. Otra cosa que también hizo el gobierno es que habilitó, no sabría cómo se traduciría en Venezuela, pero las ambulancias tenían que venir además preparadas con FFP2, con máscaras, no, máscaras específicas, una especie de cubrecabello como se usa en quirófano, una protección de plástico para la ropa. Entonces también hubo que poner a los urgenciólogos que están en las ambulancias también con una vestimenta específica para evitar que se contagien ellos mismos. Todo eso fue puesto, la verdad, con un poco de retraso. Pero como teníamos la experiencia de Mulhouse primero, que fue la primera tocada,
los otros hospitales rápidamente se pusieron Sí. al tanto y anticiparon mejor. Ok, y una vez ya cuando el número de pacientes sobrepasó la actitud ante el paciente dentro de la sede hospitalaria, porque claro, nosotros en Venezuela el número de pacientes no es afortunadamente como tal, pero sabemos las necesidades y la forma como se está trabajando. Ustedes estaban bien dotados dentro del hospital. Lo que se llenó fue la zona de urgencias, habilitaron cuántas salas de cuántas camas para el paciente. ¿Cómo fue ese abordaje? Lo que hicimos rápidamente en el hospital de Celestà, que es donde estoy yo, pero tomando obviamente experiencia de La Mulhouse y del experiencia hospital de previa. Colmar, exactamente. Es decir, por ejemplo, el hospital de Colmar, que es donde trabaja mi pareja, primero empezaron con 15 camas para pacientes COVID. En dos días pasaron a 30, en 4 pasaron a 45 y al final están con 200 camas. Hay que realmente tener claro el nombre exponencial, que en 3 semanas empiezas con 15 y terminas con 200. En Celestà fue un poco similar. En Celestà empezamos con una unidad de 30, un viernes abrimos una unidad de 30 pacientes con neumonía COVID, con infección COVID, con necesidad de hospitalización. El martes siguiente abrimos otra segunda unidad, pasamos a 60 y el viernes siguiente a 90. Es decir, que en una semana tuvimos que abrir 90 camas COVID que se llenaron en esa semana. Y en cuanto a al requerimiento de unidades de cuidados intensivos, de respiradores, ¿qué porcentaje de ese tipo de esos pacientes lo ameritó o lo amerita actualmente? De igual forma, como tuvimos que habilitar unidades específicas para pacientes COVID con neumonía, fue de la misma forma la necesidad de abrir camas de reanimación. Hay que saber que los pacientes con neumonía COVID necesitan una intubación prolongada de 14 días en promedio, lo cual colapsó totalmente los servicios de reanimación. En Colmar terminaron teniendo más de 100 camas de reanimación, es decir, usaron las camas quirúrgicas para, o sea, todas las reanimaciones cardiológicas, quirúrgicas y médicas se volvieron COVID. Nosotros tuvimos que crear en mi hospital, que es un hospital de pequeño tamaño, tuvieron que transformar la unidad de cuidados intermedios en una unidad de cuidados intensivos, es decir, hacer venir 8 respiradores, sabiendo que cada paciente necesita tener 2 respiradores por si así uno se echa a perder. Colapsa. Entonces, eso fue lo más difícil y que lo vivió Francia, que lo vivió Italia. 10 días antes Italia tenía ese mismo problema y esa misma urgencia médica, que es lo que están sufriendo ahora los americanos, la región de Nueva York. Es que es muy difícil, es muy complejo y nosotros tuvimos un periodo de 2 semanas muy, muy, muy difícil porque no había camas de reanimación en ningún lado. Los centros principales, que es Strasbourg, el norte de Alsacia, que es Haguenau, lo que es Colmar y Mulhouse, estaban sin camas, así que tuvimos que usar hospitales de Alemania. Gracias a Dios hay una confraternidad bastante interesante y gracias a Dios Suiza, Alemania nos ayudó. Otra cosa que tuvo que poner el gobierno es un hospital militar, hizo venir militares a hacer tiendas de campaña y unidades de reanimación. Abrieron 30 camas más al pie del hospital de Mulhouse para poder intubar a los pacientes. Y otra cosa Llegando que también... a 120 camas entonces, para COVID. No, ahorita hablo de Mulhouse y en Mulhouse ok. yo creo que llegaron a tener 200 camas de reanimación. Y hay que añadir a esto que el gobierno tuvo que hacer traslados en aviones específicos a centros en el sur de Francia que no tenían, cuyas UCIs estaban medio vacías, e inclusive con trenes se mandaron pacientes al centro de Francia a usar las UCIs del centro de Francia, de tanto colapso que hubo en la región del este de Francia. Y el manejo de este tipo de pacientes, el porcentaje de muertos que presentaron, más o menos un porcentaje, ¿lo puedes tener claro? Mira, lo que se estima mucho aquí en Francia, hubo dificultades con las cifras, porque hay que también tener en cuenta que una cosa son las muertes hospitalarias que representan menos del 3%, lo cual no es una cifra extremadamente elevada. Y los alemanes, etcétera, o sea, otros países alrededor de nosotros también tienen esas cifras,
Pero el problema es que en Francia también hay centros de ancianatos, ¿no? Lo que se traduciría como ancianatos. Que Entonces estuvieron con empezaron, contaminación. claro, pero a esos pacienticos que no se traían a urgencias porque no daba tiempo y son pacientes que no ibas a intubar, pues no se les hace el test COVID, no forzosamente se les hacía el test COVID. Y no Entonces, están incluidos en las estadísticas. ahora sí empezaron a incluirlos porque empezaron a tomar en cuenta desde hace aproximadamente 2 semanas. Por eso es que de repente la tasa de mortalidad explotó en Francia porque se empezaron a incluir los pacientes de, de estos centros para pacientes mayores y dependientes, la mayoría, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. En cuanto a esta experiencia, ¿cómo consideras tú que se esté manejando en la actualidad, que ya, como decía, ya la curva no está en ascenso, si a lo mejor ya está en un plató? ¿Qué medidas están tomando con respecto al resto de la comunidad y entre todos, sobre todo la parte médica, qué medidas nos puedes decir que se estén tomando? Vamos a ir a un corte y ya regresamos para que me lo digas. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Con Respira Libre, con la doctora Elisa Filiu, que está trabajando en el este de Francia, médica internista, diabetóloga, formada en Venezuela como médico general y posteriormente su especialización en Europa. Estábamos hablando de lo que es la parte del crecimiento exponencial que ha tenido, que tuvo el COVID en sus inicios, que ya llegó a una fase de plató, aunque el reporte de muertes por la consideración de los pacientes que estaban en hospitalarios se vio en aumento. ¿Qué medidas en la actualidad se están tomando y qué conciencia como médico están tomando el equipo de trabajo? Mira, las medidas generales que se pusieron rápidamente en marcha aquí en Francia fue la de confinar, no sé si existe ese verbo, porque el confinamiento, el poner en cuarentena. No, sí, aislar, el Aislar. aislamiento. El aislamiento de los pacientes, de las personas, perdón, Uh-huh. a la par de Italia y antes de eso de China, que fue la única forma de frenar. Como te dije antes, el virus tiene una contagiosidad extremadamente agresiva. Se sabe que sigue en las partículas del aire, que se mantiene activo y vivo en el aire, en las superficies, casi todas las superficies, hay hasta tiempos y todo. Uno sabe que en el metal dura hasta 5 días. Entonces es un virus que es muy contagioso. Entonces el hecho de aislar a las personas es francamente la única forma. Hay que saber que los pacientes que sufren de la enfermedad también son en un porcentaje menor. No conocemos realmente cuántas personas han tenido contacto con el virus. No se conoce, se conocerá muy pronto. Las serologías que están ya casi listas para empezar a hacer serologías a todo el mundo, aquí en Francia por lo menos, pero es un virus que desconocemos todavía, su mecanismo, sus mutaciones, por ejemplo, o exactamente cómo hacer reaccionar el sistema inflamatorio del paciente. Entonces, las medidas de aislamiento es la básica, la más importante, es decir, todo el mundo en su casa, nada de contacto estrecho con absolutamente nada, exceptuando para ir a hacer compras, etcétera. Entonces ahí se pusieron medidas específicas. Tenemos que llenar, para salir, tenemos que llenar un formulario, que hay policías controlando las salidas de la gente. Tenés derecho a 1 hora de actividad física, a ir al supermercado. En el supermercado, todos los supermercados han puesto medidas para separar a las personas. Distanciamiento. Exacto, se pueden entrar máximo, qué sé yo, 20 personas en un supermercado. Depende del tamaño, evidentemente, del supermercado. No te puedes, hay una especie de líneas en el piso que tienes que seguir para ir a agarrar tus verduras, para ir al agua, etc. Esas son cosas que se cree que han facilitado también el llegar a ese plató,
porque justamente coincide con el inicio del aislamiento que fue el 18 de marzo. Sí, definitivamente son medidas que a nivel mundial hay que respetar. Es lo que nosotros hemos tratado siempre de cuando estamos conversando, decir que la conciencia individual es lo que lleva a la mejoría social, porque si la persona no toma en cuenta y no está clara de ese tipo de, que es la medida básica, pues no se va a llegar nunca en plató. Y es la forma en que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y la conciencia médica, el trabajo como médico, la parte ya entre compañeros cuando uno está recibiendo pacientes, los que están haciendo evaluaciones previas, los que van a los quirófanos, los que están previos a los que van a unidades de terapia intensiva, cómo es ese manejo y cómo es la información que se va transmitiendo entre los médicos. Mira, hubo, por lo menos en Celesta, que éramos como un hospitalito chiquito, pero que aportó así, David y Goliat, pues aportó así muchísimo, yo creo, ayudando a colmar, a Mulhouse, o sea, es decir, que la verdad es que hemos podido justamente hacer 90 camas para ayudarlos. Había una especie de confraternidad bastante bonita entre el personal de enfermería. Hay que saber que el hecho de tener que vestirse, ponerse la máscara FFP2, ponerse el protector para el cabello, la protección. Cada paciente, cada cama, cada cuarto, cada habitación, perdón, de un paciente es algo que agota. El estar respirando todo el día detrás de una máscara es algo que, de verdad, puede ser difícil. Hubo un periodo así como que los primeros días en que era demasiado complejo ver que un paciente llegaba, un paciente joven, llegaba con fiebre, con una radiografía, un escáner, que es el gold standard, de todas formas, radiológicamente es la mejor forma de ver el daño pulmonar. Lo veías con un escáner leve y a los 2 días los requerimientos de oxígeno pasan de 3 litros a 15 litros, necesitas reservorio, de repente ves que no satura bien y hay que intubarlo. Esa rapidez era bastante desconcertante, pero es verdad que hay como una especie de, no sé, supongo que lo llevamos en los genes, ¿no? O no sé, desde nuestra formación desde más chiquitos, que es que uno lo da todo, pues. Uno lo da todo y hemos tenido mucha ayuda de los cirujanos, por lo menos en España, en Tarragona, donde mis compañeros están. Yo sé que los cirujanos, los oftalmólogos, los otorrinos ya olvidan su especialidad y se vuelven médicos. COVID, es decir, hay que hacer COVID, pues se hace COVID. Todos hacemos lo mismo y eso es algo que se agradece. También de la comunidad. Aquí en Celesta nos traían comida, pizzas al mediodía, nos hacían tortas, nos traían chocolate, todos los pequeños artesanos alrededor que hacen sus propias cosas, hasta vino nos han traído. O sea, ha habido como una especie de solidaridad. De solidaridad, esa es la palabra. Y en cuanto a lo que es el médico, que es lo que estamos viviendo a lo mejor en Venezuela, porque está empezando un poco, ¿no? Al médico regresar a su sitio de habitación, al enfrentarse a lo que es su zona residencial, su familia, ¿cómo es ese choque que hay? Porque definitivamente lo hay. Tú tienes tus cuidados en el hospital, pero tú sabes que tú eres una persona portadora y que lo puedes llevar a tu sitio donde estás viviendo, la receptividad de los vecinos, el cómo lo manejas con la familia. Más o menos, enfócanos un poco cómo ha sido ese manejo con ustedes. Nosotros, por lo menos en mi casa, los dos somos médicos, los dos trabajamos con pacientes COVID y los dos estamos en el hospital. Nos confinamos, nos aislamos primero ante la familia más cercana. Es decir, que dijimos, no vamos a ver a nadie, anulamos eso antes que todo el mundo, o sea, que el gobierno lo haya establecido como ley. Es decir, que nosotros ya sabíamos que este virus era extremadamente contagioso y, bueno, tomamos la decisión de hacerlo antes. Lo que hicimos fue tener gel hidroalcohólico al llegar. Cuando llegas al hospital nos cambiamos completamente. Mi pareja lo hizo antes que yo, obviamente porque él vivió el COVID como 7 días antes que yo. Entonces él se cambiaba completamente, llegaba a casa y lo que hacía era evitar el estar muy estrechamente en contacto y se iba a duchar inmediatamente. Se duchaba, se lavaba el cabello y ahí, a partir de ahí, pues ya, si lo tienes, lo tienes. No usamos máscaras ni eso en casa. Yo tengo compañeras que sí lo hicieron, compañeros que estuvieron en contacto estrecho con personas positivas, entonces al llegar a casa médicos se ponían una máscara, pero eso es algo es imposible, francamente, es imposible, porque como te digo, exponencialmente es como 4 semanas intensivas
que solo vas a ver COVID, que solo vas a ver neumonías por COVID y que todo lo que vendrá al hospital es COVID. Por lo menos aquí fue así. Entonces llega un punto en que ya no tiene sentido estar con máscara en casa, pues, y no darle un beso a tu hijo, es que es muy complicado. Muy complicado. Entonces, las medidas en el hospital es ser estricto y llegar a casa, quitarse toda la ropa, si no te la has cambiado allá. Pero nosotros teníamos pijamas, ahí se dice pijamas en España, pero tenemos monos Sí, los quirúrgicos, monos quirúrgicos. los monos que usamos solo en el hospital, zapatos para el hospital, que eso no sale del hospital y en casa pues te quitas todo, te bañas, te lavas el cabello. Bueno, la mujer es un poco más complicado, pero yo no tomé forzosamente distanciamiento con mi hija, por lo menos en casa. Sí, y con respecto a la parte de los vecinos, ¿cómo Bueno, lo tomaron? Porque ha habido varias reacciones sí, encontradas he a veces visto. en lo que es la parte vecinal. ¿Cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron? Nosotros hemos tenido, bueno, nosotros estamos en una calle en donde hay 2 enfermeras de urgencias, entonces, como decirte, imposible que nos vean mal, somos más bien heroicos para ellos. A las 8 aquí se aplaude todas las noches a los médicos, a todo el personal que trabaja en los hospitales y en otras zonas de trabajo, panaderías, supermercados aquí. Nosotros no lo hemos vivido, pero yo conozco, sí han habido casos, inclusive aquí en Francia, inclusive aquí en Alsacia ha habido casos de personas que han sido un poco, ¿cómo decirlo?, rechazadas por su trabajo en el hospital. Pero creo que es una gran minoría, ¿eh? Creo que son de verdad porcentajes pequeños, por lo menos aquí donde estoy y la experiencia que yo tengo. Pero sí he leído que en Venezuela, en Colombia, ha habido problemas en los edificios. Mira, son gente que yo creo que, o sea, los vecinos que hacen ese tipo de cosas, pues no, no son solidarios y espero que no vayan a tener que ir un día a urgencias y que ese médico sea el que les salve, o sea, si ese médico es el que los atiende, pues creo que será la mayor lección de sus vidas. Sí, definitivamente lo que tienen que hacer es ser consciente y tomar medidas al llegar al sitio, pero si toman las medidas no tiene por qué haber un rechazo pues, de parte de ninguno de los vecinos. ¿Cómo ahora entrando en, como decir, la reflexión final para nosotros? Te voy a dejar una pregunta al aire. ¿Cómo crees tú para, en el caso de ustedes que están viviendo lo que es el tratar pacientes COVID, cómo va a ser su conciencia médica previo COVID y cómo va a ser post-COVID? Después de estos cortes, me das esa reflexión. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Sobre todo porque con respecto, por lo menos en Venezuela, no, yo porque me agarró afuera no estaba, ¿no? Pero no todo el mundo está trabajando la parte del COVID. Y la experiencia de los que sí lo vivieron, pues a lo mejor en este momento no lo estamos todos trabajando, pero llegará un momento que todos trabajaremos. Y me gustaría esa reflexión final. Ok, regresemos. Y regresamos a nuestra última parte de entrevistas con Respiro Libre con la doctora Elisa Filiu, una médico egresada de la Facultad de Medicina de Venezuela, internista de España, diabetóloga y que trabaja ahorita en la provincia en Francia y que nos está dando la experiencia. Quedamos con una pregunta al aire para cerrar este bloque. ¿Cómo a título personal, por ejemplo, ustedes que son una pareja de médicos, cómo ha cambiado su concepción o su forma de ver lo que es la especialidad, o sea, lo que es el trabajo médico y la interrelación pre-COVID a post-COVID?
Mira, una cosa que que es bastante rápida es la fragilidad del ser humano, ¿no? Y ver que aunque hemos estudiado años y años y hemos leído cantidad de libros de cantidad de enfermedades, siempre puede llegar una que te borra todo y tienes que empezar de cero. Sobre todo cuando ya has hecho una super especialidad. Yo soy internista, pero me concentré 3 años en diabetología, parte de endocrinología, de nutrición. Y es como que si vuelves al estado de base en que tienes que aprender un poco lo que nos pasa en Venezuela cuando te vas de ruralito, pues que estás así ahí solo frente a una enfermedad o varias y tienes que sacar tus conocimientos del fondo, ¿no? Eso es algo que nos volvió mucho más humanos, mucho más humble, humildes, porque te das cuenta de que puedes ser oftalmólogo, otorrino, internista. Claro, el internista tiene más facilidad en el sentido que ve más patologías infecciosas y más graves en algún punto, pero todas las especialidades volvieron como a un estado de basal, de qué has hecho, qué has venido a hacer en este mundo, ser médico, ¿no? Y ocuparte de lo que sea en el fondo, frente a ti. Pues eso, esa especie de humildad ante algo que sobrepasa, que sobrepasa, sobre todo al principio, sobrepasa los conocimientos. Lo hemos ido viendo. Te digo, el COVID tiene algo que tiene como 4 fases, una fase presintomática, una fase sintomática leve, y cuando pasas a la tercera y cuarta, la tercera es un estado de una marea inflamatoria que no sabes por qué y no tienes cómo frenarla, y es algo bastante... hay que decir, bueno, tengo que dejar ese cuerpo hacer su lucha, yo lo voy a ayudar, lo voy a intubar, o no, porque no todo el mundo se intuba, pero hay que esperar. Y después tienes una cuarta fase, de repente el paciente va mejor y se va a su casa y regresa con una embolia pulmonar bilateral. Entonces es un virus que nos ha vuelto a abrir los libros. Hemos necesitado volver a leer, a mirar, a buscar para tratar de entenderlo y ganarle la batalla. Y luchar en conjunto para ganar la batalla. Yo creo que ha unido muchísimo. Sí. De hecho, estamos todos los países del mundo unidos. Ahorita no hay frontera, ahorita no hay pues nada que nos diferencie unos de otros, ni el que estudia más ni el que estudia menos. Yo creo que también a nivel general eso es una de las cosas que vamos a dejar o que va a quedar como aprendizaje, porque en el fondo todas las cosas tienen un aprendizaje. Bueno, Elisa, de verdad que me encantó que compartieras con nosotros tu experiencia. Ha sido un placer tenerte aquí. Y bueno, esperemos el micrófono a nosotros, que te pueda volver a entrevistar para que sigamos compartiendo un poco cómo va a ser esta evolución. Muchísimas gracias, que nos seguimos trabajando. Y alguna forma de contactarte, tus redes sociales, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo. Mira, yo tengo las redes sociales en Facebook, en Instagram, comparto bastante la parte médica, la compartí mucho. Ahora es verdad, como estamos en una fase un poco de mejora, francamente hemos bajado a 30 camas libres ahora, ya no hay tanto COVID en urgencias, se ve de forma flagrante que por lo menos hay una frenada que te alivia mucho. Me pueden contactar a través de ti, por ejemplo, de tu emisora, si quieren volver a conversar sobre los tratamientos o qué tipo de reacciones. ¿Cómo no? Lo vamos a colocar, Elisa Filiu, y lo colocamos en nuestras redes de Respira Libre. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, Elisa. Encantada. Gracias. Respira Libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Inicio del corte programado para publicidad. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano?
aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be.